Bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por Unicoy, que es una alianza entre Community of Insurance y Unichemia. Y vamos a tratar del programa Liderando la Transformación Digital en el Sector Asegurador. Yo soy Gilbert Berna, estoy por parte de Unichemia, la EdTech que se encarga de la plataforma tecnológica, y también voy a impartir un módulo bastante corto, pero en este programa. Les voy a presentar a Oscar Paz, que es el especialista en todo lo que es seguros y además del mundo de las InsurTech, tiene mucha experiencia en el mundo de las InsurTech y el área de transformación digital. Entonces, sin más, le voy a dejar con Oscar Paz acá, y Patricia también, por Unicoy, está con nosotros. Cualquier duda administrativa, técnica, también Patricia nos va a estar apoyando, ¿ok? Entonces, no sé, Oscar, si quieres. Muy bien, sí, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Me decís, Gilbert, Patricia, si se ve bien, y a partir de ahí comienzo, si os parece. Perfecto, ¿Todo bien? por acá. Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes a todos. Como decía Gilbert, bueno, soy Oscar Paz. Llevo bastante tiempo en el mundo del InsurTech, más de una década, ¿no? Que tiene el InsurTech, y sí que es cierto que en el mundo del seguro 20 y pico años ya, parece mentira, parece que fue ayer. En todo caso, me defino como un apréndelo todo realmente, porque creo que el mundo está en un momento fantástico, ¿no? Para aprender sobre todo pues, de nuevas tendencias de tecnología, de transformación digital, y creo que además, como se suele decir, cuando uno enseña aprende dos veces, con lo cual doblemente agradecido de estar hoy con vosotros. Hoy vamos a hablar, como decía Gilbert, acelerando la transformación digital en el seguro a través de los ecosistemas, y sobre todo vamos a hablar de ecosistemas, ¿no? Porque creemos que no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno que está creciendo exponencialmente, y además, sobre todo, en concreto, los ecosistemas especializados en seguros y en InsurTech concretamente. Os voy a presentar el índice de la sesión de hoy. La idea es que nos lleve unos 40 minutos, 45. Me gustaría dejar 10 minutos al final, al menos, de cuestiones, de dudas, de sugerencias, de cualquier cuestión que tengáis. Y lo vamos a dividir en dos partes esta sesión. Por un lado hablaremos de los ecosistemas de innovación en general, qué son, por qué existen, quiénes los conforman, qué tipologías, ¿no? Y algunos ejemplos, y cómo se construyen o dinamizan, ¿no? Como iremos viendo, los ecosistemas de innovación no es un fenómeno nuevo, pero sí que es cierto, y este será el segundo punto, que en el seguro, desde hace poco, están empezando a surgir cada vez ecosistemas con más foco en el seguro, y veremos algunos de estos principales ecosistemas con foco 100% en el seguro, también cómo aceleran estos ecosistemas la transformación digital en el seguro, y también cómo interactuar con estos ecosistemas, ¿no? Un poco algunas claves para poder interactuar con ellos y obtener, por supuesto, oportunidades de negocio, ¿no? ¿Qué son, no? ¿Qué son estos ecosistemas de innovación? Aquí podemos remitirnos a una definición académica, podríamos decir, de Michael Porter, ¿no? Que es un famoso profesor, ¿no? En el mundo de la estrategia empresarial. Y él, en el año 1990, venía a decir algo así ya como que cuando hablamos de un ecosistema de innovación nos referimos a la concentración geográfica de un número suficiente de compañías e instituciones interconectadas, donde la proximidad lleva a compartir ventajas mediante la agregación de experiencias y recursos especializados. Una definición académica en los años 90, y veis, he resaltado concentración geográfica, ¿no? He preguntado este mismo año, como no podía ser de otra forma, sale ChatGPT, ya ha salido en esta presentación. Siempre ya sabéis que en todas las presentaciones que se precien tiene que salir ChatGPT, así que en esta segunda slide ya sale, pero fijaros, en esta segunda definición, en este caso más actualizada, nos habla ya de una red interconectada, ¿no? Y es que la definición anterior habla de una concentración geográfica en un mundo pre-internet, ¿no? En estos momentos ya el mundo físico no es necesariamente, no es la única forma de estar conectado, ¿no? Y entonces ya nos habla de una red interconectada, y el resto más o menos de la definición es muy parecido, ¿no? Así que nos habla de que en este ecosistema, en este entorno de empresas o de inversores conectados, universidades, todo tiene que estar pensado para crear un ambiente fértil en el que florezca el progreso, que veis que es la última parte del... voy a poner el puntero láser, creo que... Un segundito. Vale, aquí lo veis. Que al final de lo que se trata es de crear un ambiente favorable tanto para empresas, universidades, gobiernos, inversores, emprendedores, ¿no? En este caso, esta es como decía, una definición actualizada, y veremos la importancia que tiene precisamente el no limitarse a un espacio geográfico. Como veis antes, concentración geográfica, esto ya
no es necesario para un ecosistema. Ahora ya podemos hablar de un ecosistema que es global porque está conectado digitalmente, ¿no? En todo caso, como decíamos, no hablamos de ecosistemas, evidentemente nos hacemos referencia a los ecosistemas naturales, ¿no? Donde básicamente un ecosistema natural se caracteriza por la interacción de organismos vivos en su entorno, ¿no? Y sirve siempre de base, porque además cuando se suelen estudiar los ecosistemas, sirven siempre los ecosistemas naturales de base para entender lo que es un ecosistema de innovación. Normalmente se suelen presentar este tipo de tablas, que es una especie de comparativa, ¿no? Entre un ecosistema natural y un ecosistema de innovación. Entonces, lo primero, y si no hay esto, digámoslo así, esto es condición necesaria para que exista un ecosistema, es la diversidad, ¿no? Si tenemos un grupo de, digámoslo así, de empresas que son todas iguales, que son una asociación o un grupo de startups o una asociación de aseguradoras en este caso, o una asociación de inversores, no estamos hablando de un ecosistema real. Un ecosistema, de alguna forma, conlleva diversidad, ¿no? Biodiversidad, con lo cual esto es importante. Si no hablaríamos, siempre solemos decir de ecosistema, ¿no? Cuando pensamos que hay una variedad y realmente solo tenemos, digamos así, una endogamia, ¿no? Entonces, realmente esta sería una de las condiciones imprescindibles. Si no hay diversidad, no hay ecosistema, ¿no? Por otro lado, es muy importante que haya también interacciones, ¿no? Y colaboración entre estos individuos, organizaciones, es muy importante, por eso luego iremos viendo las diferentes dinámicas de interacción y colaboración. Luego también el flujo, ¿no? De información y recursos, lo mismo que en los ecosistemas naturales, ¿no? Pues hay un flujo de energía, de nutrientes, ¿no? Cadenas alimentarias que todos hemos estudiado ¿no? De nuestra infancia. Bueno, realmente hace falta un flujo, en este caso, de información y de recursos. Es muy importante el acceso, pues como se pone aquí, a los conocimientos, a la financiación, a la tecnología. Y bueno, y un ecosistema debe favorecerlo y debe dinamizarlo, ¿no? La adaptación y evolución, lo mismo, un ecosistema no es un organismo inmóvil, ¿no? Sino que es un organismo vivo, es un organismo que tiene que ir adaptándose, incluso tiene que ir liderando también, en este caso, pues la innovación, digamos así, el desarrollo económico, y tiene que aprender de sus experiencias, tiene que seguir para seguir siendo competitivo y relevante, ¿no? Realmente un ecosistema no es un organismo muerto, todo lo contrario, es un organismo muy vivo, ¿no? Y por último, la sostenibilidad y equilibrio. También un ecosistema debe encontrar esa sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Hay ecosistemas que nacen muchas veces de iniciativas públicas, con subvenciones, por ejemplo, pero esto no es lo ideal para un ecosistema. Un ecosistema debe poder vivir por sí mismo, no únicamente de subvenciones, como pueden ser a veces los ecosistemas que se crean por partes gubernamentales, ¿no? En todo caso, tiene que ser un ecosistema en el que las diferentes partes obtengan un beneficio. En ese momento, cuando hay muchos wins, cuando hay muchos win, pues al final esos ecosistemas son sostenibles, pues porque todos los miembros del ecosistema, pues bueno, ven un aporte, ¿no? y contribuyen formando parte de ese ecosistema, como veremos ahora en las siguientes diapositivas. Entonces, de alguna forma, bueno, esto es una frase ya que se decía hace como unos 2000 y pico años por Esquilo, que era un dramaturgo de la antigua Grecia. En los ecosistemas naturales hay un milagro, ¿no? Y es que de una pequeña semilla pueden nacer un poderoso árbol, ¿no? Realmente en los ecosistemas de innovación es igual, de una pequeña idea puede nacer y crecer un grandioso proyecto, ¿no? Y de hecho, todos conocéis, ¿no? Las fases por las que pasa una startup, que se habla de pre-seed, seed, ¿no? El growth, el crecimiento. O sea, realmente, cuando se crea un ecosistema, se está creando un ecosistema pues como si se estaría creando, digámoslo así, una huerta, un espacio donde se plantan semillas y donde se favorece que esas semillas, a través de los fertilizantes, a través de la humedad, a través de la luz, pues puedan crecer, ¿no? ¿Qué pasa? Que no muchas de esas semillas en los ecosistemas de innovación crecen, no todas crecen, pero sí que en la medida que ese ecosistema es cada vez más completo, más rico, más diverso, más resiliente, pues sí que es cierto que cada vez más semillas crecen, ¿no? Y la verdad que tiene mucho que ver los ecosistemas pues, con lo que sucede en la naturaleza. ¿Por qué existen los ecosistemas en general? Bueno, pues porque el camino del funnel de la innovación pues es como una boca de un lobo, ¿no? Como veis, decíamos, una idea, una semilla, para que esta semilla llegue a un estado, digámoslo así, ¿no? De éxito, de madurez, donde realmente, bueno, genere modelos y oportunidades de negocio reales, pues realmente tiene que pasar por todo un funnel, ¿no? Todos, probablemente los que estéis escuchando, pues estéis muy cercanos al mundo de la innovación y entendáis que en ese funnel cuanto más ayuda haya, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera razón, pero bueno, dejadme que os dé algunas más, ¿no? Por supuesto, los emprendedores, muchos emprendedores no cuentan con recursos y capacidades, tienen muy buenas ideas, tienen muy buenos proyectos, muy buena disposición, pero no son capaces de llevarlos por sí mismos, ¿no? Con lo cual, esta sería la primera razón, ¿no? Por otro lado, y además esto es una realidad que estamos viendo, los problemas a los que nos enfrentamos en un mundo conectado, en un mundo interconectado, donde algo que sucede en Asia pues tiene una repercusión inmediata en el resto del mundo y viceversa,
pues realmente los problemas son cada vez más complejos y hablamos del cambio climático, de los ciberriesgos o cualquier otro escenario inflacionario, incertidumbre, pues la forma de resolverlos ya no es fácilmente de una forma individual, sino que es necesario resolverlos a través de la colaboración de empresas, de instituciones, universidades, emprendedores. Entonces, de alguna forma, los problemas a los que afrontamos en estos momentos la sociedad son problemas más complejos probablemente de los que eran antes, por lo menos de resolver, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, los ecosistemas, esa inteligencia colectiva de la que siempre se habla, pues se aplica también, ¿no? Ante problemas complejos, pues quizás esa inteligencia colectiva pues es una de las mejores formas de dar solución, ¿no? Y los ecosistemas son esos, es la conexión de diferentes unidades con capacidad de dar soluciones creativas, ¿no? Por otro lado, también pasa mucho, y yo creo que esto, si estáis familiarizados con el mundo de la universidad o de las organizaciones académicas o de investigación, centros de investigación, pues a veces se genera mucho conocimiento, pero eso no se acaba transfiriendo al mercado, ¿no? Con lo cual, esta es una de las razones principales de muchos ecosistemas de innovación, ¿no? La transferencia de todo ese conocimiento, de toda esa investigación, de todo ese talento, ¿no? Mucha gente tiene mucho talento en sus años de universidad, de academia, de estudio, pero luego ese talento no se refleja en su desempeño laboral, ¿no? Realmente los ecosistemas lo que favorecen es que ese talento no se pierda por el camino y acabemos teniendo personas que a nivel laboral no estén aplicando un talento que venían ya con desde el lado académico, ¿no? Y luego también hay otro fenómeno cada vez mayor, y yo creo que esto, vamos, ya estamos a la orden del día, y es que una sociedad de la información, nunca mejor dicho, la información, el conocimiento más bien, es uno de los mayores activos que tenemos, ¿no? En estos momentos vamos hacia una sociedad cada vez más con un mayor nivel de información y el acceso a ese conocimiento es uno de los mayores activos, pero sin embargo estamos viendo también el mundo de la desinformación, ¿no? De las fake news, de todo este mundo en el que nos movemos. Entonces, estos ecosistemas no dejan de ser también una especie de balance, ¿no? Una especie para contrarrestar esto que sucede. Ante tanta desinformación vamos de verdad a crear sistemas conectados, sistemas que generen conocimiento, que enganchen también a las personas a través de la información y no de la desinformación, ¿no? Entonces, también es una especie, como digamos así, como de balance, de contrarrestar pues todo lo que sucede en un mundo conectado, ¿no? Pues a través de ecosistemas que aporten un valor real, ¿no? y que ayuden a diferentes regiones que puedan estar en un estado más emergente, pues a desarrollar modelos de crecimiento, ¿no? ¿Quiénes los conforman? Bueno, pues vamos a ver un poco también quiénes los conforman y aquí también, si nos remitimos a los años 90, porque siempre es importante ver que esto no es nuevo, ¿eh? Los ecosistemas de innovación no son nuevos, tampoco es que tengan 200 años, evidentemente, o 100 años, pero sí que es cierto que, bueno, ya en los años 80, en los años 90, pues ya se hablaba, ¿no? En el mundo, cuando empezó a entrar más bien el mundo digital, sobre todo en todo tipo de empresas, se veía ya como una herramienta, ¿no? Más o menos accesible. Bueno, pues sí que es cierto que la innovación en los años 90 se definía con un modelo de triple hélice, ¿no? También una definición muy académica donde básicamente se relacionaba las empresas de todos los tamaños, los gobiernos y las universidades, ¿no? Aquí se ve como esta triple hélice y digamos así que en esta convergencia de sectores, ¿no? Más bien de círculos, pues bueno, tendríamos, digamos así, ese espacio, ¿no? De ese modelo para innovar, ¿no? Aquí era ese espacio de encuentro en el que favorecer esa innovación, ese ecosistema, ¿no? Claro, esto era en los años 90, en el mundo pre-Internet, ¿no? En el mundo que llega a Internet, pues claro, ya empieza a tener cada vez más relevancia. Fijaros, el mundo de la triple hélice, en los años 2000 ya con Internet, empieza a tener la cuádruple hélice que podríamos decir la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil empieza a estar cada vez más conectada a través de todo tipo de redes, de Internet, ¿no? Y bueno, y empieza a tener ya un peso su opinión, ¿no? Con lo cual ya los modelos de innovación no pueden dejar al lado, o los ecosistemas más bien de innovación no pueden dejar de lado, como evidentemente al mundo civil, ¿no? Y a partir también del año 2010 aproximadamente, pues ya todo el mundo del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la responsabilidad, todo lo que estamos viendo ahora con los ODS, pues realmente no dejan de pasar inadvertidos y en cualquier modelo o ecosistema de innovación tienen que existir al menos estas 5 hélices, podríamos decir, ¿no? Con lo cual también es interesante ver cómo los ecosistemas de innovación van evolucionando, ¿no? La innovación evoluciona en la medida que las tecnologías nos permiten, bueno, pues tener más organismos, en este caso incluso, o más factores en cuenta, ¿no? Muy rápidamente, porque como esta presentación está grabada, la podréis revisar, pero básicamente estos serían los actores donde vemos, ¿no? Es decir, diversidad de actores, como decíamos, esto es un ecosistema real. En la medida que tenemos cuantos más actores de estos más diversos, mejor.
Y cada actor, además, pues aporta algo diferencial. ¿Por qué? Pues porque al final una universidad pues aporta todo lo que tiene que ver con el conocimiento, digámoslo así, ¿no? La investigación. Las empresas, la comercialización, lo que decíamos antes, ¿no? Y transferir ese conocimiento y al final comercializarlo, poder generar un modelo sostenible económicamente. Los gobiernos, pues bueno, facilitando, favoreciendo todo el tema de regulaciones, con apoyos financieros, como decíamos antes. Las subvenciones son importantes, pero cuidado con las subvenciones. Necesitamos tener ecosistemas de innovación sostenibles, ¿no? Y otro tipo de recursos para la innovación, que puede haber, por ejemplo, en ciudades, ¿no? Ciudades que se presten a ser laboratorios o ecosistemas de innovación en sí mismas. Bueno, los inversores, evidentemente, con capital, pero también inversores que aportan conocimiento también muchas veces, ¿no? De conocimiento de ciertos modelos de negocio, no solamente es capital. Las startups, evidentemente, esas ideas, esas soluciones innovadoras. En los centros de investigación, pues lo mismo, un poco en la línea de las universidades, ¿no? Todo lo que tiene con la investigación en diferentes áreas, ¿no? Incubadoras y aceleradoras. También estamos viendo cada vez más unidades de incubación, de aceleración. Pueden ser corporativas, pueden ser gubernamentales, pueden ser de cualquier tipo, privadas. Bueno, con una serie de recursos que pueden ser mentorías de profesionales expertos, formaciones, bueno, coworkings, por ejemplo, bueno, acceso a recursos tecnológicos. Bueno, al final, de alguna forma, aportan también algo diferencial al resto de actores. La propia sociedad civil, ¿no? Donde hay grupos, ¿no? Pues como pueden ser ONGs o otros grupos comunitarios donde también, ¿no? Esa parte del usuario, aquí podríamos también hablar del usuario, ¿no? Oye, ¿qué es decir, en un mundo como el seguro? Y luego veremos, oye, pues al final, ¿qué está pidiendo la sociedad, ¿no? Ante nuevos riesgos emergentes, ¿no? Pues al final, problemas del mundo de los ciberriesgos, problemas económicos, bueno, pues qué tipo de seguros piden, ¿no? También es muy importante escuchar lo que la sociedad civil, lo que los usuarios al final van a ser nuestros clientes, pues quieren de nosotros, ¿no? Y por último, los medios de comunicación. Aquí siempre me sale, perdón, miedos de comunicación, porque a veces uno ya no sabe si le va a dar miedo o no cuando lee una noticia, pero los propios medios de comunicación que también tienen que difundir información rigurosa y yo creo que lo menos sesgada posible. Y en estos ecosistemas de innovación es muy importante su labor pues, en esa difusión, en esa amplificación, digámoslo así, de todo lo que sucede en un ecosistema de innovación. Bueno, sin más, al final, como decíamos antes, y esta la voy a pasar muy rápido, cada uno de los actores tiene que recibir sus beneficios para que sea sostenible, ¿no? Lo mismo que el anterior teníamos, ¿qué aporta cada uno de los actores? Muy importante que un ecosistema de innovación se defina muy bien qué beneficios recibe cada uno de los actores, porque es la única forma de que un ecosistema de innovación sea sostenible, porque si en algún momento hay alguno de estos actores que no empieza a recibir beneficios, pues dice, oye, yo aquí no pinto nada, me voy, y eso al final desestabiliza esa diversidad que decíamos antes, que es requisito necesario para cualquier ecosistema. ¿Qué tipologías existen? También muy rápido, una tabla sobre las tipologías que existen de ecosistemas de innovación. Podríamos hablar de ecosistemas sectoriales o temáticos que se centran en un sector específico. Pues aquí hemos puesto biotecnología, energías renovables, salud, movilidad. Bueno, hemos puesto el ejemplo de nuestro hub, InsurTech Community Hub, que es un hub 100% con foco asegurador. Como lo vamos a ver luego, no voy a hablar mucho de él, pero evidentemente es un ecosistema de innovación centrado únicamente en seguros. Hay otros ecosistemas que su tipología es más local o regional, y en este caso creo que todos conocemos Silicon Valley, no hace falta mucho hablar de él, era de los años 40-50, a partir de la Segunda Guerra Mundial, luego 60-70 ya empezó a emerger, y a partir de ahí, bueno, pues creo que es muy claramente localizado en un área geográfica. Los que son globales o transnacionales, ¿no? Estos ya, pues, por ejemplo, podríamos hablar aquí del EIC, del European Innovation Council, que también, ¿no? Es a nivel europeo en este caso, pero podríamos hablar de otras regiones que intentan, pues eso, incentivar cualquier tipo de iniciativa a nivel, en este caso, de Europa, ¿no? Los corporativos, que probablemente muchos de vosotros conozcáis también, hablamos de empresas, sobre todo de grandes empresas que tienen programas, bien sea de innovación abierta y que, bueno, pues que a través de estos programas pues invierten o aceleran o incuban diferentes proyectos, bueno, y al final tienen como objetivo mantener su propia competitividad, ¿no? O fomentar la innovación interna, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro, tanto para España como para Latinoamérica, que es Telefónica Open Future, que está no solo presente, como decía, sino en España, sino en América Latina. Bueno, pues incluye programas de aceleración, tiene inversión también, coworking, bueno, alianzas para el tema de la formación con universidades, bueno, todo tipo de alianzas, ¿no? Y luego sí que es cierto que también hay otra serie de ecosistemas de innovación más sociales, ¿no? Donde probablemente el peso de la sociedad civil es mayor, todo tipo de ONGs y abordan problemas sociales. Aquí tenemos el ejemplo de Asoka.
Esto sería una tipología, una taxonomía como muy básica, digámoslo así, pero bueno, nos da una idea de lo que existe, pero sí que es cierto que al final hay ecosistemas que pueden encajar en varias categorías, en varias de estas tipologías. Pues como puede ser Telefónica Open Future, que en un momento dado pues es digámoslo así, corporativo, pero también está en diferentes países, no está ligada, es digámoslo así, algo más global, en este caso la iberoamericano, ¿no? Con lo cual al final, bueno, podemos tener o la propia SOCAN también, ¿no? Que es también multipaís. Entonces, en todo caso, podemos, como decía, podemos hibridar estas tipologías de ecosistemas de innovación, pero bueno, sí que es cierto que es importante tener un poco estas líneas maestras de más o menos de cómo surgen, ¿no? O a partir de dónde surgen estos, que muchas veces tiene que ver con los promotores, ¿no? ¿Quién promueve estos ecosistemas? Pues ahí tenéis gobiernos locales o gobiernos más globales o corporaciones o, bueno, o profesionales de un sector concreto. Cómo se construyen y dinamizan también, ¿no? Es decir, bueno, sabemos qué son, por qué existen, quiénes los conforman, qué tipologías más o menos, cómo se construye, cómo, o sea, cómo empieza a construir algo de esto, ¿no? Aquí siempre me voy a remitir a dos libros, hay más, ¿no? Pero realmente hay uno que creo que es interesante, que es este de la derecha. Lo primero porque creo que podéis acceder a la descarga gratuita, tiene tanto el ebook como un audiolibro, y es Lo que hay detrás de Silicon Valley. Es un libro interesante, un poco que resume las líneas, ¿no?, principales de qué hay detrás de Silicon Valley. Entonces, bueno, como ejemplo siempre que se pone, ¿no?, de ecosistema. Y luego, por otro lado, Startup Nation, que es la historia de Israel, ¿no? Alguien puede decir, oye, Israel, que es un país como otro cualquiera, en una zona, bueno, pues como otra cualquiera del mundo, que así a priori parece que no tenía nada, ¿no?, especial, y sin embargo, todos estamos escuchando pues como Israel es un gran polo de innovación a nivel mundial y como allí pues suceden cosas muy interesantes que luego a lo largo de todo el mundo se conocen, ¿no? Entonces, creo que es un libro interesante porque pues, Israel es un lugar cualquiera, como podríamos ser cualquier otro país, ¿no?, que no tiene quizás esa grandiosidad, ¿no?, que a veces pues, en Estados Unidos, ¿no?, pues, que es quizás un país más relevante, o otros grandes países. En este caso, pues yo creo que puede ser una historia interesante, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, sí que me gustaría, bueno, aquí he puesto, porque sí que es cierto que grabé un vídeo hace unos años sobre esto, sobre los Ecosystem Builder, independientemente, entonces, si lo podéis buscar ahí en YouTube si queréis, bueno, Ecosystem Builder, la profesión de un futuro que ya ha llegado, ¿no? No sé si os recordáis, hace 10, 15 años siempre nos decían que había profesiones del futuro que todavía no existían, ¿no?, que un 70% de las profesiones del futuro todavía no existían en ese momento y se iban a ir creando, ¿no? Pues bueno, lo mismo que han ido llegando los community managers o los data scientists o otro tipo de profesiones, pues los ecosystem builder también es una profesión que cada vez está creciendo más, ¿no? Y no dejan de ser figuras relevantes en estos ecosistemas de innovación, ¿no? Entonces yo, bueno, he querido aquí resumir o poner un poco exactamente cómo, perdón, que creo que paso a la siguiente, cómo están, un segundo porque he perdido el cursor, bueno, generan, como veis, como primer, digámoslo así, como primer punto, característica que tienen que tener es pues que generan conexiones, son personas que generan conexiones entre proyectos, entre ideas, ¿no? Y de alguna forma tienen ese rol de generar conexiones, con lo cual esa figura de los ecosystem builder puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, en todo caso tiene que ser un equipo alineado con construir un ecosistema en base a conexiones, muy importante, con que esas conexiones, ¿no?, además, tener una visión, perdón, de forma sistémica, ¿no?, holística, es decir, al final favorecer lo que decíamos antes, muy importante que todos los miembros del ecosistema se beneficien, esto es muy importante, ¿no?, entender bien esta diversidad y en esa diversidad también tener, digamos así, ser bastante preciso a la hora de que todos los miembros de ese ecosistema se beneficien. Luego también, bueno, fomentar la conversación, inspirar hacia el cambio, ¿no?, amplificar la voz de otros, ¿no? Al final, esto se trata de conversar y de que todos tengan su voz en este ecosistema, bueno, generar espacios de encuentro, de conversación constantes, ¿no?, donde todos tengan la posibilidad y además, gracias a las tecnologías, pues es más fácil, ¿no?, el poder hacerlo, ya no solo online, el poder hacer en diferentes formatos. Entonces, esa conversación constante entre los diferentes miembros, esa inspiración constante, esa generación de conocimiento inspirador es muy importante. También el poder servir a los demás, ¿no?, haciendo que cada miembro se sienta escuchado, se sienta relevante. En un ecosistema, como decíamos antes, tenemos miembros muy diversos, ¿no? Puede haber grandes corporaciones, pequeñas startups, todos tienen que sentirse igual de importantes. Entonces, en un ecosistema es muy importante que todos, independientemente digamos así, el tamaño que tengan, se sientan igual de relevantes o igualmente escuchados, ¿no? Porque todos son tan importantes, como os digo, esto es una fórmula en la que a veces
si no hay una semilla pequeñita, por mucho agua que tengas, por mucho fertilizante que tengas, por muchas toneladas de fertilizante que tengas, si no hay una semilla de 1 gramo, no vale para nada. Con lo cual es tan importante ese gramo como esa tonelada de fertilizante o esos litros de agua que puedas tener, ¿no? Con lo cual es muy importante. Esto no deja de ser generar comunidad, es muy importante, ¿no? La comunidad, que se sientan orgullosas, que al final tengan algo en común, ¿no? Que es, oye, pues el sentirse relevantes, escuchadas, haciendo que en este caso un ecosistema avance, bien sea porque es un ecosistema regional, porque es un ecosistema temático, vertical, ¿no? Especializado en un sector. Entonces es muy importante ese sentimiento de comunidad. Y luego también ese espíritu autocrítico, ¿no? Es decir, es muy importante entender que un ecosistema de innovación no es una empresa tampoco, es decir, es muy importante, no es una empresa, un ecosistema de innovación también es digamos, un conjunto de miembros, ¿no? de actores que están en contacto continuo, pero esos ecosystem builders tienen que tener también esa visión holística y además autocrítica, ¿no? Es decir, oye, cómo tiene que ir evolucionando un ecosistema, ¿no? Y las posibles vulnerabilidades, ¿no? Porque en un mundo en constante cambio, pues los ecosistemas también tienen que estar en constante cambio, ¿no? Tienen que también saber recoger un poco las críticas de toda la comunidad y, bueno, y aplicar el espíritu autocrítico y, bueno, y evolucionar. Con lo cual, bueno, sin más, era un poco porque también vierais la importancia de estas figuras de ecosystem builders, como os digo, que no necesariamente tiene por qué ser una persona, pueden ser varias, un equipo, pero es muy importante y son profesiones que no existían. O sea, esto no existía hace 10, 15 años probablemente. Se crean en estos entornos nuevos, como habéis visto también, los ecosistemas de innovación. No es lo mismo en los años 90, en los años 2000, en los años 2010. En el 2020 añadiremos alguna otra capa, será una sextuple hélice o 7 hélices. Entonces, de alguna forma es muy importante entender también que estas profesiones pues se están también formando, ¿no? Y aquí sí quería, porque una vez me contaron también, y creía que era interesante, ¿no? El contároslo a vosotros, me explicaron que un ecosistema de innovación era algo así como esto, ¿no? Tú puedes tener muchas piezas, es decir, ¿esto qué es? Vamos viendo que esto es una bici, pero no es una bici. O sea, esto son muchas piezas, pero esto no es una bici. O sea, con estas piezas yo no tengo una bici. Para tener una bici tengo que empezar a tener esa coordinación entre las piezas, esas piezas tienen que de alguna forma unirse de una forma armónica, coordinada, y tenemos una bici, ¿no? Los ecosystem builders, de alguna forma, son esas personas, son esos que van con el destornillador, ¿no? Que van un poco haciendo que las piezas se vayan uniendo, ¿no? Entonces, esos ecosystem builders es muy importante, porque a veces decimos, bueno, tenemos un ecosistema de innovación, ¿no? Tú tienes startups, tienes inversores, tienes no sé qué, pero están por ahí, pero ¿quién hace que eso se una de una forma armónica, organizada? Esto es un sistema, como se dice, ¿no? Al final un sistema es un conjunto de piezas que tienen una relación entre ellas, ¿no? Pues al final un ecosistema no deja de ser algo parecido, ¿no? Y para eso tiene que haber un ecosystem builder que además haga que se mueva. Es muy importante también que esas piezas unidas hacen cosas que sueltas no harían nunca, ¿no? Con lo cual esos ecosystem builder también tienen que tener esa visión holística también para entender qué pueden hacer un grupo de piezas unidas más allá de estar unidas. Esto es una bici, pero no sirve de nada si no se mueve realmente, ¿no? Con lo cual, al final, no solamente es tener piezas separadas, no solo es tener piezas unidas, es darle un sentido a todas esas piezas unidas, ¿no? A ese movimiento, ese crecimiento económico, ¿no? Con lo cual, bueno, es un ejemplo que me pusieron hace unos años y me parece interesante. Yo creo que se me quedó la imagen de la bici. Y bueno, y además hay una canción por ahí muy famosa en España, en Latinoamérica, que es La Bicicleta. Yo creo que no sé, fue el año pasado, hace 2 años, ya que de alguna forma, cuando hablamos de ecosistemas de innovación, siempre me viene un poco a la mente esa canción. Bueno, ahora ya sí pasamos a la segunda fase, si os parece, de ecosistemas de innovación con foco 100% en el seguro. Esta primera parte la hemos dedicado un poco a entender, ¿no? Lo que son los ecosistemas de innovación, que no únicamente es tener muchas startups o tener muchos inversores o recogerlos en un mapa, que eso está muy bien, sino que hace falta una dinamización y un compromiso y una diversidad y beneficios, ¿no? Para todas las partes. Y bueno, pues podemos empezar a ver este foco que hay en el seguro, ¿no? De los ecosistemas de innovación. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa, yo no sé si conocéis, este es un mapa muy interesante que Santa Lucía impulsa, que es la unidad de innovación en general, abierta sobre todo del Grupo Santa Lucía, publica todos los años en España. Este lo publicó como hace menos de 6 meses. Y como veis, España al menos tiene 320 startups muy relacionadas con el Insurtech, ¿no? Esto podríamos decir que es un gran conjunto de startups, ¿no? O de Insurtechs, más de 300, y también iniciativas corporativas. Como estáis viendo aquí, tenemos iniciativas corporativas que son ecosistemas de innovación corporativas. Esos que decíamos antes, como Telefónica Open Future,
pues aquí tenemos pues los propios de Santa Lucía Impulsa o AON Innovation Lab, ¿no? O tenemos como Day One también, tenemos AXA Pensuras, la Mutua Madrileña, bueno, tenemos diferentes iniciativas corporativas que podrían decir que son ecosistemas de innovación corporativos, como veíamos antes el Telefónica Open Future, y ya tenemos unos cuantos en España. Y luego tenemos pues muchísimas startups, muchas de ellas con foco 100% en el seguro y algunas otras pues que tienen que ver con salud o algunos otros sectores, pero que están muy cercanas o trabajan muy de cerca con el sector asegurador, ¿no? Bueno, estos son mapas que ya veníamos teniendo desde hace unos años, no solo a nivel nacional en este caso como internacional, podríamos tener este de Latinoamérica también, en este caso está aquí, este es de América Latina, exceptuando Brasil, creo que hay unas, porque no veo el número, porque aquí tengo como una barrita que no lo deja ver, pero unas 260 y pico creo que estaríamos hablando ahí arriba. Y bueno, como veis también en la misma línea, o sea, está recogido en este mapa todo, digámoslo así, todo ese conjunto de startups y aquí estarían las de Brasil, que creo que son unas 160 y pico también, como veis. Entonces, pues bueno, casi 430 y pico también startups que podríamos decir tenemos en el panorama latinoamericano de Insurtech, ¿no? Entonces, son un gran conjunto de startups, pero como decíamos antes, ¿se le puede llamar ecosistema a esto? Depende, pues porque son un grupo de startups recogidas en mapas, que está genial, pero ecosistemas son aquellos de alguna forma, bueno, pues que dinamizan, ¿no? Aquellos ecosistemas que se crean en un contexto corporativo, en un contexto regional, en un contexto global, en un contexto de una vertical y que se dinamizan, ¿no? Que hay ecosystem builders, que hay esa dinamización constante, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy bien, pero sí que es cierto que estamos empezando a ver cada vez más, y este es un fenómeno desde hace escasamente, no llevará más de 3 o 4 años, este es un fenómeno nuevo. Esto anterior sí que eran mapas y a nivel internacional que se podían ver desde hace 10 años por lo menos. Yo creo que si alguno tenéis acceso a CB Insight, por ejemplo, es un ejemplo de mapas sectoriales que hace ya como 10 o 12 años había en diferentes sectores. Pero sí que es cierto que este tipo de iniciativas, y aquí estamos viendo algunas como la Asociación Insurtech México, o Insurtech Chile, o la Cámara Insurtech Argentina, o Insurtech France, o Swiss Insurtech Hub, o Insurtech Hub Múnich, o la propia nuestra Insurtech Committee Hub, son iniciativas, son hubs que se han ido creando en los últimos años. Tanto es así que ayer mismo, y aquí he querido poner la noticia, se anunciaba la creación de la Asociación Insurtech Colombia, inicia actividades en el sector asegurador del país. Con lo cual, fijaros cómo esto es un fenómeno reciente hasta el punto de que ayer mismo se anunciaba la creación de una nueva asociación o ecosistema de innovación Insurtech, y hay más en camino porque somos conocedores, porque tenemos conversaciones con algunos otros países de que hay más apps de este estilo en camino. Con lo cual, este es un fenómeno recientemente nuevo. Como os digo, hace 4 años no encontraréis ningún prácticamente logo de estos. Y que están de alguna forma reforzando o haciendo ecosistemas todavía mucho más concentrados, con mucho más foco en el seguro, en el Insurtech, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos, también hay en Australia, como veis en Israel, hay más por el mundo, pero bueno, he querido un poco reflejar aquí una docena, que son además muchos de ellos con los que tenemos contacto desde Insurtech Community Hub. Voy a hablar un poco del hub nuestro, porque creo que podría hablar del resto, pero es hablar prácticamente igual, ¿no? Al final voy a hablar un poco del hub nuestro, de cómo un poco está estructurado, porque es un reflejo, es un espejo probablemente de los otros hubs, con lo cual esto que me vais a ver probablemente sea al 90%, al 85, al 90% lo mismo que existen otros hubs, porque además estamos en contacto continuo con ellos y, bueno, de alguna forma nos retroalimentamos, ¿no? Entonces, fijaros lo que os decía, ¿no? Bueno, para promover, impulsar la innovación en el sector asegurador, claramente, ¿no? Con foco en un sector. Año 2020 es cuando nos creamos, ¿no? Como veis, recientes, y somos presenciales, o sea, somos híbridos, presencial más digital, lo que os decía antes, ¿no? Esa definición de Michael Porter en los 90, ¿no? De que es una concentración geográfica, pues no tiene tanto sentido en la medida que nosotros estamos en Madrid físicamente, pero realmente el mundo digital nos hace estar en contacto con cualquier persona que entienda el castellano, porque es el idioma que nosotros manejamos, ¿no? Con lo cual, ahora lo veremos realmente en la siguiente slide, creo que es, o la siguiente, el mapa, ¿no? de la geografía que tenemos, ¿no? La que abarcamos estando geográficamente en Madrid, ¿no? Bueno, y sí que es cierto que tenemos también una comunidad de miles, ¿no? de seguidores, de suscriptores en redes sociales, newsletter. Al final no deja de ser también un poco el área de influencia, ¿no? del ecosistema. Estos son logos, podríamos hablar de estos 120 logos aproximadamente. Como veis, un ecosistema lo que tiene es que hay miembros que son muy conocidos, ¿no? Como son aseguradoras, que yo creo que no hace falta presentación, pero hay muchos otros miembros que no se conocen tanto, ¿no? Y entonces muchas veces esto es lo importante, ¿no?
que los actores tradicionales descubran que no están solos en esto de la innovación, ¿no? Entonces, esta es una de las, digamos así, de las primeras reacciones que tienen, ¿no? Que los actores tradicionales, pueden ser aseguradoras, pueden ser corredores, de repente descubren muchos otros actores, bueno, que no tenían en su radar y que tienen ventajas o que pueden tener beneficios para sus modelos, ¿no? Y entonces, esto es un gran descubrimiento, como os digo, que suele existir por parte del mundo tradicional cuando se suma a un hub de innovación, ¿no? El descubrimiento de nuevos actores. Este es un poco el mapa, como os decía antes, que tenemos en nuestro hub. Como digo, sede en Madrid, en España, pero fijaros cómo tenemos hasta un 23% en toda la zona de Latinoamérica, Estados Unidos incluso, y un 13% en Europa, con lo cual, aunque somos un hub con una sede física en España, el mundo digital hace que nos centremos en una vertical, pero que geográficamente no tengamos fronteras, digámoslo así, más allá de las que puedan existir por el propio lenguaje, ¿no? En el que comunicamos. Entonces, bueno, esto yo creo que es relevante y creo que es algo que estará sucediendo en cualquier otro hub, ¿no? Que un hub de Argentina, que un hub de Francia, pues pueda tener miembros o interesados de otros países, pues porque yo os voy a decir que en España, además, somos, y lo sabéis probablemente muchos de vosotros, ese puente muchas veces entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Somos ese espacio intermedio en el que, bueno, pues a veces aterrizan startups latinoamericanas en España, pues porque quieren luego también ampliar a Europa o lo contrario, ¿no? Entonces, europeas que quieren ampliar a Latinoamérica y empiezan por España, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en esa posición estratégica y, bueno, y eso la verdad que nos da bastante juego. Como ejemplos de esa diversidad, yo quería aquí poneros también, y esto, como digo, es algo que sucede en otros hubs de InsurTech, como hemos visto en las slides anteriores, la diversidad de actores que tenemos. Aquí no solo hay InsurTechs, sino que también hay brokers, corredurías tradicionales, pero que tienen ya un cierto foco, un cierto interés en descubrir nuevos modelos. También hay corporaciones, y cuando hablamos de corporaciones podemos hablar de aseguradoras o de reaseguradoras, podemos hablar de consultoras grandes o de consultoras más medianas o más pequeñas. Hablamos también de agrupaciones o de asociaciones de profesionales, como por ejemplo los corredores o los productores de seguros. No necesariamente tienen que ser únicamente corredurías individuales. Tenemos mucha actividad con asociaciones de corredores o de productores de seguros. También inversores, como veíamos antes, universidades tenemos también. Tenemos otros partners, lo que hablábamos antes de los medios de comunicación, ¿no? La importancia de los medios de comunicación de que amplifiquen lo que está sucediendo en los ecosistemas, ¿no? De innovación. Ahora veremos también estamos conectados con otros hubs, esto es interesante, lo vamos a ver un poco más tarde. Y luego partners estratégicos que nos proveen también de coworking, de formación especializada en innovación, como en este caso, por ejemplo, es Unicoy. Entonces, bueno, realmente es importante la diversidad, ¿no? También tenemos providers que llamamos, que son, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Agencias de captación de talento digital, ¿no? También forman parte del hub porque esto es interesante, ¿no? El que cualquier actor, cualquier startup, cualquier corporación, a través de estos providers puedan tener acceso a talento digital, ¿no? Y puedan captar ese talento digital o asesores legales especializados, por ejemplo, en materia digital, en modelos de negocio digital, ¿no? Entonces, esa diversidad de actores es lo que hace en realidad un ecosistema, ¿no? Nosotros estamos trabajando, y esto es una labor que estamos en mejora, ¿no? Porque esto no deja de ser una mejora continua, en hacer crecer esta diversidad. Es decir, a nosotros no nos gusta tener solamente startups y aseguradoras, por ejemplo. Eso no es un ecosistema del todo. Necesitamos tener la variedad completa, ¿no? De corredores o productores de seguros, de inversores, de universidades, de medios de comunicación, de consultoras. O sea, realmente, cuanto más diverso es un ecosistema, más resiliente y más eficiente es para todos sus miembros. También tenemos un comité asesor que es muy interesante, es decir, nosotros también estamos muy conectados, ¿no? Con lo que sucede en el día a día. Al final, un ecosistema de innovación no puede pensar que es una burbuja, pero es muy importante entender que no es una burbuja en la que solo se vive la innovación, también se viven los problemas reales de las empresas y por eso es muy importante tener también personas cercanas que están en el día a día de las empresas y que conocen las problemáticas, bueno, lo que sucede en el día a día. Y bueno, en este caso, pues como veis, tenemos profesionales que provienen de aseguradoras o en este caso de consultoras, como estáis viendo aquí, ¿no? Y que bueno, están muy ligados al día a día del sector asegurador y la verdad que nos ayudan mucho a entender, ¿no? Las necesidades y las oportunidades que existen en el sector. ¿Cómo están acelerando estos ecosistemas la transformación digital en el seguro? Bueno, ya hemos visto un poco, ¿no? Estos ecosistemas de innovación que tienen ese foco 100%, un poco cómo más o menos
están conformados por dentro, a nivel geográfico también, un poco cómo se están expandiendo por el mundo, lo que decíamos, ¿no? de ayer mismo en Colombia, ¿no? Se está también un poco dando esa noticia. ¿Y cómo están acelerando? Es decir, ¿cuáles son las propuestas de valor que tienen? Bueno, pues realmente, es decir, la propuesta de valor de un hub, en este caso de un ecosistema de innovación, por un lado tiene que ver con algo que puede parecer muy obvio, pero que es verdad. O sea, la innovación, por definición, es algo nuevo, ¿no? Cuando algo es nuevo, necesita ser visible, 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 visible. Es decir, puede parecer algo muy, muy básico de decir o muy evidente, ¿no? Pero cuando uno tiene una innovación, lo más difícil es que esa innovación se conozca, ¿no? Se conozca, se crea en ella, se conozca la propuesta de valor, se entienda. Es muy complicado, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la comunicación, ¿no? El sector asegurador, como cualquier otro sector, tiene su día a día y, bueno, y hay multitud de iniciativas que son muy prometedoras, pero que muchas veces no les es fácil llegar a tener esa atención por parte del sector, ¿no? Entonces, bueno, una de las labores nuestras es maximizar la visibilidad de marca. Y tenemos, la verdad, que muchísimos recursos para hacerlo. Puede ser a través de artículos en texto, entrevistas en vídeo, presencia en eventos. La verdad que tenemos muchas formas de hacer visible, ¿no? Cómo una marca se posiciona en un sector, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las principales propuestas de valor, ¿no? Luego lo que decíamos del networking, las conexiones, ¿no? Esto, es decir, realmente siempre decimos, para que haya una buena conexión, antes tiene que haber muchas conexiones. Y esas conexiones habrá muchas malas conexiones para que haya una buena conexión, ¿no? Entonces, el poder entender, digámoslo así, que el mundo de la conexión, ¿no? Es que esa conexión es lo que realmente genera oportunidad de negocio, que es la siguiente, digamos así, ¿no? Propuesta de valor. Creo que es muy importante, ¿no? Generar a lo largo de todo el año diferentes dinámicas y luego veremos un poco más adelante, ¿no? Para que cada vez más personas se conecten entre ellas, ¿no? Yo os podría decir que de cada evento que organizamos, o sea, los eventos que organizamos, los panelistas que muchas veces coinciden en las mesas, son personas que se están buscando, pero que no han tenido oportunidad de encontrarse, ¿no? Y nosotros de alguna forma creamos esa oportunidad en base a diferentes inquietudes que nos manifiestan y hacemos las temáticas de los eventos que nosotros organizamos todos los meses o cada 2 o 3 semanas. Tiene mucho que ver con lo que los miembros nos manifiestan y nosotros al final lo que hacemos es ponerles juntos en esas mesas, invitarles para que se acaben encontrando, ¿no? Eso que puede parecer algo muy sencillo, no lo es tan sencillo y somos además conscientes de que gracias a esas conexiones pues se han ido generando oportunidades de negocio. Algunas de ellas son públicas, pero otras no son públicas, ¿no? También os digo que muchos de los negocios que se crean en los ecosistemas a veces, pues por diferentes motivos, no se hacen públicos. Pero sí que es cierto que algunos de ellos se hacen públicos y, por ejemplo, en un evento que tuvimos hace un mes, ¿no? Aquí en Insurance World Challenges, una de las categorías precisamente que teníamos era a la mejor colaboración entre startups, corporaciones, corredores. Y bueno, salieron, la verdad que nos sorprendió el número de candidaturas que hubo y al final, bueno, dimos visibilidad a unas cuantas y nos sorprendió el número de iniciativas porque muchas veces no encuentran el contexto para hacer público, ¿no? Esa colaboración y creemos que ahora, pues bueno, estos ecosistemas creando ese relato, creando ese storytelling, invitan a más organizaciones pues, a hacer públicas esas colaboraciones a las que llegan, ¿no? Yo creo que ese es el mundo un poco que decíamos de la conexión, ese networking, esas oportunidades de negocio nacen en muchas de estas dinámicas que, como os digo, están muy premeditadas. Las temáticas de los eventos no son aleatorias para nada. Nosotros hacemos muchas encuestas a los miembros de nuestro ecosistema para entender qué les ocupa, qué les preocupa y a partir de ahí generar contenido, talleres, eventos que hagamos que entre ellos se acaben encontrando y acaben, pues bueno, generando oportunidades, ¿no? Luego también conocimiento. La innovación no deja de ser un terreno, ¿no? En el que se está creando siempre, ¿no? En nuevos modelos, hay fracasos, hay éxitos y ahora veremos cómo también tenemos, bueno, pues una propuesta de una academia, es muy importante, ¿no? El generar, en ese mundo de la información, generar conocimiento, ¿no? Y entonces, esto también es una propuesta muy interesante para que muchas veces muchas corporaciones o profesionales del sector entiendan, ¿no? Que se está creando y eso al final tienes que articularlo de una forma didáctica, ¿no? No vale solamente con noticias, no solo vale con eventos, hace falta crear una oferta formativa, didáctica y yo creo que también esto lo veremos un poquito más adelante. Luego la identificación de talento también, muy importante. El sector asegurador no es atractivo para nada, para el talento tecnológico, para los estudiantes en general. En la medida que estos ecosistemas se acercan a las universidades y hacen atractivo al sector asegurador, a ese talento, pues bueno, ayudamos, ¿no? También al sector a generar su innovación, ¿no? En la medida que bueno, tenemos la atención de talento que no se fijaría en nosotros de una forma natural, ¿no? Pues porque le parece un sector que
bueno, pues conservador, ¿no? Estos ecosistemas tienen una gran labor para atraer talento, ¿no? Y que no se lo lleven otros sectores. Y luego, por último, la marca personal. La verdad que también los ecosistemas de innovación lo que permiten es, bueno, pues hacer que muchas personas, ¿no? Que muchas veces intentan un proyecto, no les sale, intentan otro proyecto, y los emprendedores en serie, ¿no? También muchas veces pues también puedan tener su espacio, ¿no? Y puedan ser personas referentes en un sector, en una vertical como es el Insurtech. Y bueno, muchas veces, como os digo, el mundo de la innovación es muy caprichoso y no sale a la primera, a la segunda, a la tercera, pero es importante que aunque tu empresa, aunque tu emprendimiento no haya salido, no pierdas esa marca personal. Y en el segundo, en el tercer, en el cuarto emprendimiento, tú sigas con tu marca personal, ¿no? Y eso te ayude a que tu tercer, tu cuarto intento de emprendimiento sea más, entre comillas, fácil, ¿no? Por decirlo así, o menos complicado, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las propuestas de valor que desde el ecosistema de innovación, en este caso, ofrecemos y que, como os digo, es extrapolable a cualquier otro hub, ¿no? Que habéis visto antes en el mapa. Esto tampoco lo voy a ver en detalle, simplemente como está grabado, si lo queréis echar un vistazo, lo podéis ver en el vídeo, le dais al pause, lo pausáis y lo veis, ¿no? Cómo trabajamos con diferentes formatos, ¿no? Para conseguir la propuesta de valor anterior. La academia, nada, también muy, muy rápido. Sí que me gustaría deciros que sobre todo trabajamos lo que llamamos la formación transformadora, de alguna forma, y creo que es esto también es algo que lo están haciendo muchos hubs. Cuando nosotros creamos formación, creamos contenido en el hub, lo hacemos poniendo ejemplos de miembros del hub, ¿no? Y, oye, esto no es un contenido teórico, sino que yo os voy a poner ejemplos de miembros del hub, ¿no? E invitamos, por ejemplo, asociaciones de corredores, ¿no? A los que nosotros estamos dando formaciones, ponemos ejemplos concretos de startups que podrían ser útiles para las corredurías de su asociación, y a partir de ahí surgen oportunidades de negocio, porque esos corredores que están asistiendo como alumnos se interesan por esas startups, por esos módulos nuevos y acaban pidiéndote que se las presentes, ¿no? Y somos conscientes de que eso ayuda también, ¿no? A generar negocio. Con lo cual, por eso digo que no es una formación teórica, sino que es una formación que ayuda a que esas conexiones se produzcan de verdad entre miembros del ecosistema. Y es muy necesaria la formación, ¿eh? Formación activadora, transformadora, y habladla como queráis, pero no únicamente una formación puramente académica o teórica. Se trabaja en diferentes formatos, no me voy a parar tampoco mucho aquí, pero cursos, talleres, mentorías, apoyo a programas de innovación abierta. Por ejemplo, podría poner un ejemplo que hemos tenido estos años, ¿no? Con Río Uruguay Seguros, que es una aseguradora argentina, ¿no? En el que estamos apoyándoles en su programa, pues con el scouting, ayudándoles a identificar startups alineadas con sus retos, les ayudamos en la formación, en la mentorización, y todo se hace a través de diferentes actores del hub, ¿eh? O sea, los mentores pueden ser miembros también del hub, la formación se hace también poniendo ejemplos de miembros del hub, es decir, al final es constantemente conectar a través de la formación, un país como Argentina, una aseguradora, pero que a la vez trabaja con startups españolas, que tiene mentores de diferentes países. Bueno, al final es un cruce constante, como os decía, un enriquecimiento constante de diversidad. Y luego también, esto es importante, os lo decía antes, la conexión que tenemos o que otros hubs tienen con nosotros, ¿no? Nosotros estamos conectados con otros hubs, acuerdos estratégicos con otros hubs de Insurtech. Esto es muy interesante también y esto es totalmente nuevo. Esto de verdad que es nuevo, cómo hubs de Insurtech se están conectando entre ellos y aceleran cualquier iniciativa, ¿no? Cualquier iniciativa que tengamos nosotros es acelerada por otros hubs y viceversa, ¿no? Entonces, esto es una aceleración de la aceleración, podríamos decir, ¿no? Si un ecosistema ya acelera, pues un ecosistema de ecosistemas acelera el doble o el triple o más allá. Pero también nosotros, y como os digo, otros hubs están llegando a acuerdos no solo con hubs de Insurtech, sino con hubs más allá del Insurtech. 3 ejemplos que tenemos concretos. Nosotros tenemos acuerdo con Barcelona Health Hub, que es un ecosistema de innovación centrado en una zona geográfica, pero también en un sector adyacente como es el de salud. Tenemos también acuerdo con Entrepreneurs Organization de Madrid, que está muy centrado en una zona geográfica como es Madrid y es un ecosistema de emprendedores y de innovadores y de inversores y de instituciones en Madrid, pero como es zona geográfica. Y recientemente hemos también llegado a otro acuerdo con API Addicts, que es un ecosistema de innovación, fijaros, tematizado en una tecnología como son las APIs, ¿no? Muy interesantes en el mundo del seguro embebido, en el mundo del seguro de Open Insurance, seguros como el paramétrico incluso, todo lo que tiene que ver con las APIs es muy, muy crítico, ¿no? Entonces, es decir, que al final el establecer acuerdos más allá del sector Insurtech es muy interesante en la medida que enriquecen y complementan a los miembros del hub, ¿no? Que en estos momentos pues tienen acceso, como os digo, a ecosistemas de innovación gracias a estos acuerdos
pues con foco en sectores que les pueden parecer interesantes, tecnologías que les pueden parecer interesantes, y eso no deja de enriquecer el propio ecosistema. También estamos presentes en otros eventos, no únicamente organizamos nuestros eventos, nos invitan a otros eventos de Insurtech, de salud, de FinTech, en diferentes ciudades. Esto también es muy interesante, como os digo, y lo podría decir en boca de otros hubs, es decir, esto, el que ecosistemas estén presentes dentro de otros ecosistemas, o sea, esto es también algo bastante nuevo, es decir, pero no deja de ser sumar y sumar, ¿no? Entonces esto también, como os digo, es a más, ¿no? Y no deja de ser un ecosistema de ecosistemas, realmente un ecosistema al cuadrado. Esto es la exponencialidad máxima, realmente, o sea, estamos hablando de sistemas conectados entre sí que lo que hacen es exponenciar cualquier apoyo que haya, ¿no?, a los miembros de un ecosistema. Se suele decir, a mí siempre me gusta hablar un poco del cerebro, ¿no? Los sistemas inteligentes no son aquellos que más neuronas o que más nodos tienen, sino que tiene que ver con la cantidad de conexiones entre nodos, ¿no? Es decir, un cerebro no es más inteligente por tener más neuronas, sino por tener más conexiones entre neuronas y luego también por la eficiencia de esas conexiones, ¿no? Pero de alguna forma no únicamente es el número de miembros, sino cómo de conectados estén y cuál es la calidad de estas conexiones, ¿no? Y esto es lo que hacen estos ecosistemas, ¿no? Generar muchas conexiones, pero de calidad, entre muchísimos miembros, ¿no? Con lo cual, no solo es tener ese grupo, como decíamos antes, ¿no?, de piezas de la bicicleta, sino que estén lo mejor conectadas posibles, lo mejor engrasadas posibles, y eso al final, pues la aceleración que eso puede tener es máxima, ¿no? Entonces, de alguna forma, la conexión entre diferentes ecosistemas lo que nos permite es, pues, como decía, exponenciar cualquier apoyo que podamos tener desde un ecosistema de innovación único, ¿no?, o aislado. ¿Cómo se interactúa con estos ecosistemas para generar el máximo de oportunidades? Bueno, pues a ver, aquí creo que está la siguiente. Esto, efectivamente, no sé si lo estáis viendo bien, es una discoteca o quiere parecer una discoteca, ¿no? Al final, un ecosistema de innovación no deja de ser un espacio en el que se favorece, bueno, el que la gente se conozca, ¿no? O sea, podríamos simplificarlo así, ¿no? Entonces, bueno, tú pones las luces, pones la música, pones las bebidas, lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente todo ese ecosistema, realmente, es decir, la única forma de hacerlo útil es, bueno, como veis, esto es un poco lo que tenemos. Es decir, esta sería la música, serían las luces, sería un poco la ambientación, ¿no? Nosotros tenemos un calendario de actividades, como veis, bastante intenso. Este es el calendario público, pero hay otro calendario más privado que no es tan visible. Pero en todo caso, hay dinámica de sobra, ¿no? Y estos son temáticas que, como veis aquí, también está grabado, pues podéis hablar del Silver Economy, del mundo del FinTech, seguros paramétricos, el Cross Innovation, Open Insurance, bueno, la sostenibilidad, la ley de startup en España. Todas estas temáticas han sido preguntadas a cada miembro de la comunidad y nos las ha valorado, y en función de lo que nos ha valorado, nosotros hemos creado una agenda y estamos haciendo coincidir a las personas que están interesadas en cada temática en esos eventos. Bien, las hacemos coincidir como panelistas, como moderadores, como asistentes, lo que sea. Esto al final es generar conexiones, como decía, de calidad. No solo es generar muchas conexiones, sino esas conexiones que sean intencionadamente para que esa gente acabe descubriendo esa complementariedad en otros miembros del hub. Con lo cual esto está bastante bien premeditado, ¿no?, a la hora de organizarse, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es la dinamización que nosotros hacemos, pero es necesario la participación, ¿no? Entonces, la mejor forma de colaborar es interactuando. Es decir, esto lo podríamos poner aquí, ¿no? Quiero poner estas tres personas bailando, estos tres avatares bailando, porque realmente de nada sirve si no hay una frecuencia, ¿no? Si no van a esa discoteca a bailar, a conocer gente. Es decir, esto es como muy evidente, pero realmente es la asistencia continua, la frecuencia continua. No si no va en un día, ni en dos, ni en tres, hace falta una recurrencia, ¿no? Esto se puede también representar de esta forma. Al final tenemos el mundo más empresarial, el mundo más tradicional y el mundo más, digamos así, externo a las empresas, innovación, emprendedor, ¿no? Al final es ese punto de encuentro, ¿no? Como decíamos, se crean las condiciones, los ecosistemas de innovación pueden ser locales, corporativos, verticalizados, pero la única forma es coincidir de forma repetida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que las empresas, y es la siguiente slide, adopten mentalidades de Open Innovation, de mentalidad abierta. Es decir, la mejor forma es adoptando modelos de Open Innovation. Es decir, o sea, podremos tener una estructura digamos, un organigrama tradicional, donde, bueno, empiezan a ver un poco el mundo de la innovación realmente, ¿no? Se empieza a ver un poco el mundo de la innovación, pero es un mundo de la innovación como muy vertical, ¿no? Tienes aquí el equipo de innovación y de aquí cuelga Open Innovation, transferencia tecnológica. Entonces, tienen que tener visiones, hay que transitar hacia modelos más abiertos, donde haya equipos de innovación que dependan del propio desarrollo corporativo, desarrollo de negocio, como veis,
que no únicamente sea un silo de la innovación, donde solo se entienden, entre comillas, los frikis de la innovación y están aislados, sino que hay que ir hacia modelos donde haya unidades de Open Innovation, de finanzas también dentro de lo que es la pata, ¿no?, de Business Development o de Corporate Development. Al final, de alguna forma, finanzas tiene también que estar un poco, es decir, sensibilizado con el mundo de la inversión en startups. No solamente las inversiones tienen que ir aparte de la innovación, ¿no?, porque muchas veces los equipos de inversión no entienden los nuevos modelos de innovación, o sea, los nuevos modelos de negocio y tampoco entienden cómo invertir en ellos, ¿no? Con lo cual, se tiene que ir hacia modelos más abiertos donde la innovación hable de forma más transversal con las unidades de negocio, entienda mejor las necesidades, sea la ventana, ¿no?, con estos hubs de innovación, haga que estas unidades de negocio también acudan a estos hubs de innovación, no únicamente en esta discoteca no solo bailan los directores o los responsables de innovación, tienen que venir también, y es algo que estamos haciendo, directores responsables de unidades de negocio, que no necesariamente tienen que estar ligadas a la innovación, con lo cual la mejor forma de interactuar con estos ecosistemas de innovación es haciendo que lleguen más allá de los equipos de innovación. Y eso tiene que ver con que dentro de las propias organizaciones se pase de modelos, como decía, muy verticalizados, donde la innovación es una de las patas del organigrama, a modelos donde se relaciona de forma transversal con toda la organización, ¿no? Y donde hay un entendimiento, pues eso, del intraemprendimiento, de las fusiones y adquisiciones, de la inversión, es decir, todo tiene que estar un poco ya más horizontalizado, ¿no?, de alguna forma. Entonces, esta es la forma de entenderse con estos ecosistemas de innovación. Aquí sí que, bueno, esta yo creo que es una de las últimas ya slides, pero me da pie a recomendaros luego un pequeño paper que también hay. Realmente hay muchas formas de acercarse al mundo de la innovación abierta, al mundo de los ecosistemas de innovación. Aquí tenemos las corporaciones. Te puedes acercar participando en un evento de vez en cuando, ¿no? O dejando que las startups pues acudan a tus oficinas. Te puedes participar, pues bueno, contratando startups como como proveedores, ¿no?, el Venture Client que se llama. Puedes también montar programas de aceleración, puedes invertir, puedes adquirir. Bueno, hay diferentes formas, cada una tiene un nivel de compromiso, como veis aquí, de la corporación, y lo mismo para las startups, ¿no? El nivel de compromiso lo mismo, en función de las formas de aproximarse a la innovación. Hay diferentes formas de aproximarse. En todo caso, yo sí que quería recomendaros un libro, Winning Together, no sé si lo habéis leído ya, es un paper que lo podéis descargar. Tiene ya unos años, pero la verdad que no deja de ser actual, porque la verdad que ahí se entiende muy bien cómo las corporaciones, las empresas en general, el mundo tradicional, no necesariamente grandes corporaciones, puede aproximarse a los ecosistemas de innovación, ¿no?, y qué puede esperar de ellos, cuáles son las expectativas, y a partir de ahí, pues bueno, interactuar con ellos de la mejor forma posible. Y bueno, yo creo que acabo aquí básicamente con esta frase que siempre me gusta decir alrededor de los ecosistemas, que aquello con lo que conectas sea el espacio en el que puedes crecer. O sea, de esto va la innovación. La innovación tiene más que ver con conectar muchas veces que con la tecnología, ¿no? Tiene que ver con conectar elementos que hasta ahora no habían sido conectados y que de repente, pues a través de esa receta nueva, pues surgen sabores, surgen nuevas formas de resolver problemas. Así que muchas gracias, creo que son 1:30. En todo caso, si hay alguna pregunta, cuestión, estoy encantado de poder intentar, no sé si darle respuesta o por lo menos, pues bueno, compartir con vosotros mi punto de vista. Muy bien. Si no tenemos, Patricia, disculpa, creo que... Tenemos, sí, creo que Gilbert tiene ahí algún problemita. Tenemos un comentario. Perdón, no te oí. Adelante, Gilbert, por favor. Perdón, repite la pregunta, que sí perdí la conexión durante unos segundos. Que si teníamos preguntas, comentabas que teníamos un comentario que dice que gracias por la exitosa presentación, Luis representa a un gremio de corredores de seguro en el estado Bolívar en Venezuela. Está por aprobarse una ley donde hay nuevos elementos que se incorporan con los canales alternativos, como la idea de llegar a más prospectos clientes. El sector bancario y grandes negocios que manejan Big datos. Queremos formarnos en este tipo de tecnología, lo cual es incipiente en el país, que le remitamos información, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Compartimos el enlace, tenemos varios cursos que trabajamos con Community, con todo este proyecto que está presentando Oscar el día de hoy. Ahí le compartimos ese. También tenemos otros cursos, por ejemplo, de la venta híbrida en el sector
de seguros. Entonces, Luis, con muchísimo gusto y a todos los que están en este webinar le haremos llegar esa información detallada. Vamos a ver, no sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Pregunta tiene que ser escrita o se puede No, hacer ahora? Ah, Sí, en voz, bueno, perfecto, te oigo en voz. perfectamente. Sí, Sí, gracias. me llamo Luis Córdoba, soy nuevo miembro, recién miembro Top Safe, se llama la startup. Tengo una pregunta. Sí. En este hub, hablando del ecosistema, ¿no?, de innovación, uno de los actores que a mí me preocupa, o más bien me interesa mucho, es el de la regulación, ¿no?, legislativa. ¿Qué se está haciendo por parte de Insurtech Community Hub, de varios países que aquí estoy viendo, sobre qué alianzas se está teniendo o qué agentes de la regulación, del gobierno, de las leyes están interviniendo en estos hubs o a futuro se está pretendiendo que estén? Porque esta información es vital, me imagino, para todos los agentes y actores que estamos dentro de esta comunidad, ¿no? Sí, efectivamente, gracias por la pregunta, Luis. Realmente, efectivamente, el tema de la legislación es muy relevante. También es cierto que la legislación, como bien sabéis, además en el sector asegurador varía mucho de un país a otro. De hecho, recientemente hablamos en un evento que hicimos la semana pasada, no, creo que la semana pasada fue, sí, sobre el Open Insurance, ¿no? Open Insurance es un ejemplo de no solo de una tecnología, sino de una legislación. Hablamos también de la PSD2, que como sabéis es una directiva europea que existe en el mundo bancario, ¿no? Y hablábamos justo, el título de esta charla era Open Insurance, lo que el sector asegurado puede aprender del Open Banking, ¿no? Y cuando El Open decimos Banking. Sí, yo estuve claro, ahí también, participé, sí. simplemente como ejemplo de que eso es un tema legislativo. Una directiva europea no es porque las APIs, la conclusión a la que se llegó era que las APIs ya existen desde hace mucho tiempo y que lo que falta es ese consenso regulatorio, entre otros, ¿no? Hablamos también, otro evento que hicimos, la nueva ley de startups. En enero de este año también pusimos encima de la mesa cómo la ley de startups, la nueva ley de startups en España, puede ayudar a las Insurtech en concreto, no solo a las startups, sino a las Insurtech. Y salieron algunas reflexiones interesantes, ¿no?, sobre cómo, bueno, pues incluso corredores de seguros que están invirtiendo. Yo cada vez, y además esto lo digo con alegría, cada vez me encuentro más corredores tradicionales, entre comillas, de seguros que invierten en modelos Insurtech, y esto es fantástico, por cierto, pero cómo a través de una ley como la ley de startups pueden incluso tener beneficios fiscales, ¿no? Y pueden incluso ya no solo obtener rendimientos financieros, sino que además aplicar esos modelos a sus propias corredurías, ¿no? De una forma pues, en la que tengan ese beneficio fiscal, ¿no? Luego también en España está el tema del sandbox, como conocéis, la ley sandbox también, que se puso en marcha hace unos años. Bueno, también hemos tenido algún evento, alguna conversación sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo está funcionando, a nivel de las formaciones también, un poco lo que dentro de la academia, de ICH Academy, también en las formaciones se habla de temas regulatorios o legislativos, temas de sandbox y tal, es uno de los temas que se tratan en algunos de los módulos también. Pero sí que es un tema que se pone encima de la mesa y bueno, en estos talleres y en estos eventos, en la medida que recogemos que eso es una inquietud por parte de los miembros, nosotros lo sacamos y hacemos debate de ello, hacemos también que diferentes miembros del Hub se conozcan, puedan continuar, ¿no? Como decíamos, no solo en el evento, sino que de ahí se lleven eso y puedan seguir conversándolo. Y bueno, incluso en un futuro no muy lejano también estamos pensando en la posibilidad de think tanks en este sentido, ¿no? Algún think tank un poco que sea interesante en alguna vertical, y si es en el tema regulatorio, pues también adelante. Entonces, en ese caso, Luis, pues como nuevo miembro del Hub, lo primero, bienvenido y gracias. Y cualquier inquietud que tengas, trasládanosla. Ya verás que además, a través de las comunicaciones que os hacemos, o bien directamente a mí, o a Isabel, o cualquier otro miembro del equipo, y vemos la forma de debatirlo, ¿eh? Muchas gracias. Nada, a ti, Luis. Cualquier otra pregunta es bienvenida también, por voz, por texto, o sugerencia, o lo que queráis, ¿eh? No necesariamente tiene que ser una pregunta. O cualquier otro caso que queréis compartir, que os, oye, pues, no sé, lo que queráis, de verdad. Estamos muy abiertos a cualquier feedback que tengáis.
hacemos como las subastas, a la 1, a las 2 y a las 3, o esto, no sé. Dale. Bueno, estuvo muy interesante, Oscar, muy dinámico el mundo que estás representando, del que estás hablando y del que vamos a aprender en este programa. No sé, me parece, sería interesante de oír al menos un comentario de algún participante, qué le pareció, y si no, pues terminamos acá, ¿no? Pero sí, a mí en lo personal me parece muy interesante este mundo. En general el de las startups y en particular el de las InsurTech creo que tiene mucho futuro, está moviéndose mucho y cada vez más. Sí, la verdad que en este rato que hemos tenido, pues no siempre es fácil hablar de todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero sí que siento que es apasionante, de verdad lo digo, gracias a todos los que os habéis conectado, porque veo que además sois bastantes personas y sí que es cierto que es apasionante, como os decía, no dejan de sorprender las noticias, ¿no? Que cada día, cada semana vamos encontrando. Es imposible ponerlas todas en una presentación, lo mejor es, sí que me gustaría invitaros en el caso, bueno, a que visitéis nuestra web, Insurtech Community Hub, y ahí veréis una sección de eventos y un poco en la línea de lo que comentaba Luis, tenemos todos los vídeos grabados de los eventos que organizamos. Seguro que a algunos puede interesar más, ¿no? Temas de distribución, de salud, como decía, de Open Insurance, sostenibilidad. Bueno, tenemos muchos eventos grabados ya. Como os digo, son miembros del Hub que intervienen de una forma interactiva, o sea, miembros como vosotros, ¿no? Como, digamos así, como empresas, como emprendedores que podáis estar en vuestra situación, y creo que os puede ser de mucha ayuda, al margen de lo que os he podido yo contar hoy, ¿no? Que ya os digo que en 40 minutos pues es poquito tiempo para toda esta digamos así, explosión, ¿no? De buenas noticias que estamos teniendo en el Insurtech últimamente. Claro. Bueno, Teacher Luis Córdoba, muchas gracias por el comentario, igual para María L. Y bueno, yo creo, aquí hay otra pregunta, me interesa saber si tienen algún programa o curso que se enfoque en las métricas, evaluaciones de resultados en lo que es canales digitales. Bueno, aquí la verdad que tendría que ver, sí que es cierto, como decía antes Patricia, tenemos el mundo de la venta híbrida, si hablamos de canales digitales, que o sea, realmente, quizás, porque aquí quizás estamos entendiendo, no sé si marketing, más hacia el marketing digital. A ver, siempre se habla también mucho del mundo de las métricas de la innovación, ¿no? Aquí sí que en el mundo del Insurtech es un mundo muy variado, ¿vale? El mundo del Insurtech es un mundo muy amplio, donde hay muchísimas soluciones. Pero sí que es cierto que el tema, lo que es el programa de venta híbrida, el curso de venta híbrida, yo creo que es un modelo, es un programa interesante que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo medir un poco la eficiencia, ¿no? Y de cuándo pues, utilizar el canal digital, el canal presencial, ¿no? Y bueno, medir un poco los resultados que obtienes por cada uno de los canales, ¿no? Y elegir el mejor canal en función de cómo te quieres aproximar a tus clientes, ¿no? Y en función de la tipología de clientes, del tipo de producto o de servicio que les ofreces. Entonces, yo sí que creo que ese es un curso que además es un curso de autoaprendizaje muy fácil, en unas pocas horas. Yo creo que se realiza, es un curso muy práctico y creo que sí que es interesante, para entender cuándo usar el canal digital, el canal más asíncrono, el más síncrono, diferentes formatos, ¿no? Vale. Pues, Perfecto. Bueno, nada, creo que no hay más preguntas. Gracias, Oscar. Y dime. Sí, bueno, estoy viendo aquí uno de Mariel, de algún curso orientado a atención al cliente, pero en relación a los siniestros. Pues ciertamente como curso, y además me alegra que me hagas esta pregunta, Mariel, porque yo he estado muchos años innovando en la parte de las prestaciones, de siniestros, de servicio al cliente, o sea, es un mundo apasionante también, el mundo de prestaciones, ¿no? Servicios, operaciones. Ciertamente únicamente centrado en ese aspecto no tenemos, o sea, un curso como tal, o sea, sí que es cierto que tenemos venta híbrida, lo que tiene que ver con competencias digitales, liderazgo de transformación, y sí que tocamos temas, ¿no? de todas las cadenas, eslabones de la cadena de valor del seguro, pero sí que es cierto que lo que sí ofrecemos son talleres más ad hoc, en el que sí que trabajamos pues, temáticas que nos piden, ¿no? Y hay temas de suscripción, temas de siniestros, temas de distribución, que ahí sí que somos más precisos. Entonces, sí que tenemos una oferta personalizada, en este caso sí que es cierto que tiene que ser para alguna empresa o algún grupo, y ahí sí que tenemos, en el caso de que estés en esa tesitura, Mariel, si tenéis alguna necesidad más colectiva sobre esos temas, sí que podemos trabajar tendencias, temas de tecnologías que se están trabajando concretamente en siniestros, y podemos hacer foco en ello. En todo caso, en los programas sí que tratamos temas de siniestros, pero lo mismo que tratamos temas de distribución o de suscripción, por ejemplo. Vale. Y veo otra de Magín, Chinchilla. A ver que la leo un segundito.
Vale. Vale, pues efectivamente, nada, gracias a ti, Mayín, por el feedback. Y efectivamente, el seguro colaborativo, los peer-to-peer, ¿no? La verdad que ese es un mundo apasionante, sí que es un mundo que le está costando despegar, también te lo diría, Mayín. O sea, es un mundo que además viene del el crowdfunding, ¿no? Que yo creo que se puso como muy de moda año 2007, 2008, 2009, un poco después de la crisis financiera a nivel global, ¿no? Que hubo una especie como de desconfianza en el sistema bancario tradicional, y entonces empezó a surgir el mundo del crowdfunding, el mundo de crowd equity, ¿no? De crowd lending incluso. Y sí que es cierto que el peer-to-peer, bueno, empezó también un poco a hablarse de ello y tal, y sí que es cierto que ahí también el tema de la regulación también es un tema interesante, ¿no? A nivel regulatorio yo creo que es un tema también que es necesario que se apoye. Tú sabrás mucho más de esos temas, pero sí que es un mundo que está un poco digamos, esa tendencia, al menos en España, pues está un poco ahí costando despegar, y probablemente despegue, ¿eh? Pero el tema del blockchain también puede ser interesante, ¿no? Como tecnología que apoye esos modelos más descentralizados. Bueno, es muy interesante tu feedback, Mayín. Luis también. Vale. Aquí, sinceramente, yo no sé si te puedo ayudar mucho porque nosotros estamos más centrados en tema de formación para la innovación. Nos preguntas por obtener el título de corredor en España. Yo creo que no es nuestro core, digámoslo así. Nosotros más bien nos dedicamos a la formación e innovación. Yo esto no te lo sabría responder, ¿eh? Igual me anoto la pregunta y vemos si te lo podemos responder, pero realmente no es como decir, la especialidad de la casa, como si dijéramos en este caso del hub, es más, pero vamos, la apuntamos, Luis, y vemos si te podemos responder a esa cuestión, ¿eh? Nada, gracias, Karina, también por el feedback, y nada, un placer estar con vosotros. La verdad que yo tengo tiempo, si tenéis, vamos, no quiero tampoco alargar mucho la sesión. Queda grabada este vídeo, no sé, nos podéis contactar por los diferentes canales, en LinkedIn estamos también operativos, como suele decir, Twitter, bueno, por donde queráis. Y bueno, como decíamos en la presentación, hasta luego, Luis, como decíamos en la presentación, esto es un espacio de encuentro continuo a lo largo de todo el año, con lo cual no es un evento, no es un webinar que hacemos hoy y desaparecemos y no volvemos hasta dentro de mucho tiempo, sino que estamos constantemente construyendo esa comunidad, ese ecosistema que decíamos antes. Así que, bueno, nos podréis también, o podremos seguir conectados en cualquier otro momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido muy interesante y bueno, esperamos verlos pronto en este programa y en otros también. ¿Okay? Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.